Shalom, shalom, bienvenidos al comienzo de la Parashat Mishpatim, que es la que sigue al Decálogo, los así llamados 10 mandamientos. Al comienzo decía, habla del esclavo hebreo. Y esto nos puede parecer extraño, en una época en donde suponemos que no hay extraños. Sigue habiendo en algunas partes del mundo, por desgracia, pero por lo general este concepto de esclavitud ya no existe. El que trata la Torá tampoco es el que tenemos en mente habitualmente, porque lo recordamos o en historias familiares o en películas de la gente negra en Estados Unidos siendo maltratados, por ejemplo, por sus dueños, tratados como animales o como cosas, una esclavitud tremendamente espantosa, como supongo que fueron en otros lugares de la historia y en el mundo. Pero esa la tenemos más presente, quizás, vuelvo a decir, por películas o quizás por algún familiar ancestro en algunas partes de Centroamérica o en Sudamérica también, por desgracia, hubo esclavitud de gente negra y también de las personas indígenas. Pero volviendo al tema, ese tipo de esclavitud no es el que trata la Torá, pero podríamos decir, ¿por qué la Torá, creada por Dios, según dice nuestra tradición, directamente no cancela el concepto de esclavitud? Porque no dice directamente, en vez de que el esclavo sea redimido cada tantos años, etc., ¿por qué no dice prohibida la esclavitud? Que no exista más la esclavitud. Y es una muy buena pregunta que debemos conceptualizar de la siguiente manera, más bien contextual, de la siguiente manera. La Torá fue dada en determinada época, en determinado contexto histórico, a determinadas personas con sus historias, con sus vivencias. Y no puede la Torá traer elementos muy por fuera de la realidad de esas personas porque no las comprenderían y no aceptarían el resto de la Torá. Puede ir dando pequeños pasos hacia la dirección correcta, que es la de la espiritualidad y la ética, pero no puede imponer una revolución completa de un día para el otro, decir esto se acabó, esto ya no, a no ser que sea algo absolutamente necesario y perentorio. Supongamos, en esa época el concepto de no asesinar y las leyes de no asesinar ya existían, el concepto de no robar ya existía. Si bien es cierto, estaban en las leyes mágicas dadas desde el principio de los tiempos a la humanidad, también las sociedades se encargaron de que eso estuviera muy claro. Pero había otros conceptos que para nosotros hoy en día nos suenan bastante comunes, corrientes, sencillos de comprender y de aceptar, pero para aquellas personas hubiera sido imposible. Como por ejemplo, no cruzar por lugares donde no se debe cruzar. ¿Qué es lo que acabo de hacer? A mucha gente eso le parece un concepto inconcebible. Evidentemente, cruzar por un lugar prohibido no debe ser algo tan grave como tener esclavos. Pero es la idea, donde uno va permitiendo pequeñas cosas, luego quizás se va permitiendo cosas más grandes hasta llegar a cosas que son realmente horrendas. Por eso hay que tener cuidado de respetar en lo posible todas las leyes, todas las reglas. Lo acabo de decir, a pesar de que crucé en un lugar incorrecto. Volviendo a lo de la contextualización, para conceptualizar esto, el Rav Kook, ya por principio del siglo XX, decía algo similar con la historia de la creación del universo. Para la ciencia, que fue avanzando, el relato que dice la Torá no se coincide con lo que la ciencia está descubriendo. Muchos sabios pueden argumentar diciendo la ciencia se equivoca, otros argumentan diciendo la ciencia no se equivoca, pero con la creación el contexto cambió y lo que son los 6 periodos o días de la creación, ahí la ciencia no funciona como funciona actualmente. Y otros pueden decir Dios creó un mundo que para la ciencia tiene 14.000 millones de años y es correcto, pero que en realidad tiene 5.782 años. Hay gente que también dice eso. Hay gente que dice, como Rav Kook, que es lo siguiente, que te va a explicar y que tiene que ver con lo mismo de las leyes de la esclavitud, que es Dios le estaba hablando a personas en determinado contexto histórico, cultural, etc. Si Dios le hubiera hablado de física cuántica o de vaya a saber qué, aquellos antiguos antepasados no lo hubieran entendido, lo hubieran rechazado y hubieran convertido la Torá en un libro olvidado, en un legado olvidado. Y no era lo que Dios quería. Entonces Dios tenía que apelar a lo que ellos sí conocían.
y relatos de la creación ya existían, con puntos bastante similares, algunos de ellos, a los que brinda la Torá. Evidentemente en las otras culturas eran dioses que creaban y la creación era caótica y por destrucción entre dioses y cosas por el estilo. Pero la Torá nos trae un relato conocido por la gente que tiene su importancia no como un relato histórico ni como un relato científico, porque no lo es, sino como un mensaje ético, un mensaje que nos lleva a tener una vida mucho mejor, a que comprendamos nuestra realidad espiritual en este mundo material, para que podamos trabajar este mundo material hacia la espiritualidad. Es decir, cuando la Torá nos habla de los 6 días de la creación y el día del Shabbat, no nos viene a dar una historia, entre comillas, real de lo que fue la creación para que hagamos un estudio histórico y científico del asunto, sino para que hagamos un estudio espiritual y ético de lo que podemos aprender de ello. Un ejemplo: Dios en este relato creó un solo ser humano, macho y hembra los creó, y era un solo ser humano. Esperemos que pase el bus y sigo. Ese ruido también está prohibido por las reglas y las leyes, pero tampoco se respeta. Siguiendo, Dios creó un solo ser humano, macho y hembra. Por ahí la ciencia va a decir que sí, va a decir que no, pero no es lo que nos tiene que interesar, sino que lo que nos tiene que interesar, por ejemplo, es, así como Dios creó un ser humano, para que nadie se sienta superior unos a otros, sino diga, mi raza es superior a la tuya, mis ancestros son superiores a los tuyos, o al contrario, peores, inferiores. Todos somos descendientes de los mismos padres y madres, padre y madre. Ese es un mensaje ético espiritual, que es mucho más valioso que uno que considerara las cuestiones científicas, que no es la finalidad de la Torá ni de su autor. Cuando Dios nos dice que Él creó el universo, nos está diciendo que hay alguien que está atento a este universo. Cuando nos dice que a cada paso del universo Él estaba, nos dice que no solo lo creó y se retiró, sino que sigue estando. Cuando nos dice que Él puso reglas, nos dice que a Él le interesa que comprendamos que existen reglas y que las cumplamos para tener una vida mejor. Y así con todas las otras cosas que podríamos ir analizando. Por tanto, tenemos que entender que cuando la Torá nos habla de la creación, no está hablando de una historia científica ni histórica, sino de un mensaje espiritual. Cuando la Torá nos habla de la esclavitud, que es con lo que comenzamos este video, nos está hablando de una realidad histórica para esa gente, y no es lo que Dios quería en realidad. Quería que la esclavitud dejara de ser, que hubiera otro tipo de esclavitud, la esclavitud a sus mandamientos, y que ahí las personas se dieran cuenta que cuando nos atenemos a vivir de acuerdo a los mandamientos, en realidad no estamos siendo esclavos, sino por el contrario, estamos siendo libres. Que esa esclavitud, entre comillas, los mandamientos nos hace libres, porque nos hace encontrar con nuestra propia identidad, con nuestra espiritualidad, y desarrollar nuestro ser físico, nuestro yo vivido, hacia un reflejo del yo esencial, nuestra Neshama, nuestro espíritu. Por eso Dios comenzó hablando, luego de la maravillosa manifestación de los Aseret Adibrot, el decálogo, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, de esto de los esclavos, para decirnos, gente, vivimos en un contexto que ustedes tienen que conocer, comprender y manejarse a través de ese contexto para hacerlo evolucionar, con una evolución dirigida por mis mandamientos, con su trabajo, para que de esa forma podamos tener un mundo mejor, donde los esclavos ya no existan, sino solamente las personas que se atienen a los mandamientos para desarrollar este mundo, donde no se busca el conflicto entre lo espiritual y lo material, sino que se entiende que lo espiritual es la brújula guía para conseguir un desarrollo del mundo material. Bueno, de mi parte, por el momento, quedo de ustedes, sigo de vacaciones, deseándoles lo mejor a todos ustedes. Shalom y bendiciones.